Antes de comenzar quería decir que este fanfic no es mío. Comparto esta historia sacada de Wattpad publicada por Raxet Ignires. De todas maneras dejaré todos los créditos en los comentarios. Espero disfruten este fanfic. Capítulo 7. Disipando todas las dudas. ¿Por qué odias a Subaru, Rem? Emilia miró a la criada de cabello azul con enojo esperando una razón lógica. Lo sabía, esta Rem no había hecho nada aún, pero era imposible quitarse la posibilidad de aquel bucle. No podía quitarse de la mente la sonrisa satisfecha de esa Rem, mientras ella mantenía en sus brazos a su moribundo amigo. Las pesadillas no la dejaban, solo habían pasado 3 días, pero un extraño sentido le advertía. La chica frente a ella mostraba un continuo disgusto contra Subaru. Ella esperó que diría la trabajadora criada. No se dio cuenta que algo de su magia se filtró enfriando el ambiente de la habitación, sus emociones se estaban descontrolando. Rem, no. La criada Oni suspiró haciendo una pausa, siendo tragada por la tensión. Había sido descubierta, por no menos que la que más protegía al apestoso chico. Su corazón temía, pero tenía que ser clara sobre esto. Rem puede sentir el aroma de la bruja en Subaru, mi hermana también debería sentirlo. Le pregunté a Ram sobre ello. Los ojos amatistas eran firmes y su voz se mantenía serena, sin atisbo de odio en su tono. Ella no tiene esa capacidad, al parecer eres solo tú, Rem. Los ojos de Rem quedaron en blanco. Ella suponía, no era la única que podía sentirlo. Su hermana gemela también había vivido el mismo infierno en esa noche de fuego. Ese día donde ella lo había perdido todo, excepto a su grandiosa hermana mayor. Era solo ella inundada de odio. Tiempo atrás el señor Roswaal le había permitido vengarse de esos monstruos, pero el odio aún seguía en su ser. Ese maldito aroma alimentaba su ira. Cada vez que ese chico estaba frente a ella, era difícil mantener la compostura. Ver que ese tipo se llevaba bien con su hermana, la enojaba a un nivel que nunca pensó estarlo. Creía que su hermana era una mejor actriz, pero nunca fue eso. Su querida y grandiosa Ram no podía sentir ese despreciable hedor, era solo ella. Subaru puede ser un cultis, trató de afirmar la sirvienta, pero la habitación volvió a enfriarse deteniendo sus palabras. Rem, olvidaste lo que dijo Beatrice, incluso lo que dijo Subaru. Solo había reproche mezclado con ira en la mirada amatista de Emilia. Es difícil de creer, lo sé, mi amigo es de otro mundo. Y Beatrice aclaró porque tenía ese olor. Señorita Emilia, su olor es demasiado penetrante, superior a un miembro promedio de ese culto. ¿Y crees que él está aquí por mí? Su voz de plata se volvió más frío. Una semielfo de cabello plateado y ojos amatistas. ¿Sabes, Rem? Cuando preguntó mi nombre, yo lo engañé dando el nombre de la bruja para alejarlo, el bobo no se fue, luego le dije la razón de ese nombre. Me perdonó y solo dijo que yo era yo y no era ella, solo me ayudaba porque era yo. Solo porque era Emilia. Una sonrisa eliminó todo el ambiente frío. Incluso no le importó ser lastimado de muerte por salvarme. ¿Los cultitas de los que hablas harían eso? Ni uno de esos monstruos serían capaces de ello, pero si todo es un acto. Tu paranoia está yendo muy lejos, Rem. Emilia no podía entender esa terquedad, no quería llegar a los extremos de su odio. Subaru no es un monstruo. Lo has visto, ¿verdad? Has visto cómo se esfuerza, cómo ríe, cómo bromea, cómo siempre busca la manera de llevarse bien con todos. De repente la voz de la semielfo se volvió suplicante. Subaru no es lo que crees. Mi aldea fue atacada por el culto de la bruja. Dijo la Oni azul con lágrimas en los ojos. Lo siento, Rem, pero todos fueron brutalmente asesinados, mis padres quemados, mi grandiosa hermana perdió su cuerno protegiéndome. Esos monstruos no tuvieron compasión de nadie. Señorita Emilia, tengo miedo de que eso vuelva a suceder, que esa desgracia se vuelva a repetir. No odio a Subaru, pero su olor, su maldito aroma. No puedo, señorita Emilia, tengo miedo. Tengo miedo de perderlo todo de nuevo. Subaru es muy amable, un buen chico. Hasta Beatrice ha cambiado para bien, ahora sale más seguido de la biblioteca. Olvídate del olor y dime qué ves. Rem quería creer en la señorita Emilia, pero el miedo al pasado aún seguía asaltando su mente. Su corazón se estrujaba recordando a sus padres quemados, el aroma a bruja se cernía en sus recuerdos violentos y tristes, mientras el cuerno de su hermana caía frente a sus ojos. Pero, si estaba equivocada, su amo Roswaal había aceptado al chico como parte de la mansión, su hermana se llevaba bien con él, no era un acto. Incluso le había puesto un apodo, aunque despectivo, demostraba una relación más informal como amigos. Incluso la solitaria espíritu de la biblioteca solía buscar al chico para aclarar dudas sobre ese mundo. La señorita Emilia era más vivaz y alegre cuando ese tipo estaba cerca, nunca fue así,
ahora esta semielfo brillaba más que antes. Muchas cosas cambiaron en solo unos días, pero ese desagradable aroma no dejaba vislumbrar el panorama de la mansión. Solo veo a un chico tonto, bullicioso, torpe, trabajador y muy estúpido. Respondió Rem apretando las manos en puños. No quería aceptarlo. Ese chico era un peligro potencial. No odio a Subaru, pero no puedo controlar lo que siento cuando ese aroma está presente. Rem, mi pueblo también fue atacado por el culto de bruja, hace 100 años. Los ojos amatistas se humedecieron al recordar. Tuve el desagradable honor de conocer a su líder y un arzobispo. Subaru no se parece en nada a esos monstruos. No tienen nada en común, no los compares. Por favor, no quiero que hagas algo que te arrepientas. Señorita Emilia, disculpe por traerle esos malos recuerdos. No es nada. Rem, ¿dejarás todo atrás? Ese señorita Emily. La criada titubeó llena de inseguridad. Entiendo que no puedas perdonar a los monstruos que destruyeron tu hogar, yo tampoco perdonaré a los que asesinaron a mis seres queridos, a ninguno de ellos. Ten la seguridad que si me los encuentro alguna vez, no dudaré en eliminarlos. Subaru no tiene nada a ver con ellos, Subaru es mi amigo, no dudaré en protegerlo de tu irrazonable odio. Rem no dudará, si Subaru demuestra ser lo que creo que es. No sucederá, Rem. De eso estoy muy segura. Afirmó con certeza la candidata real. Dale una oportunidad, es lo único que pido. Rem miró a Emilia con una mirada desafiante. Sus ojos azul cielo buscaban algo que ella misma no sabía qué era, una razón para dejar este miedo, una sospecha para tener certeza, excusas para negarse a creer en la señorita. Pero estaba cansada de su propia paranoia, suavizó la mirada, dejando su mente en blanco y dejando caer el estrés que le había causado la aparición de ese chico en la mansión. Rem le dará una oportunidad, ya no culparé sin pruebas, lo intentaré por usted. Dijo Rem siendo sincera, para luego levantarse. Con permiso, Rem continuara con sus obligaciones. Rem se marchó, dejando sola a Emilia. Mientras terminaba su taza de té, una leve sonrisa acompañó su bebida. Su plan de reducir la hostilidad de Rem había funcionado, Subaru no sabía de esto. Era mejor así. No es que quiera ocultarle cosas a su amigo, era necesario mantener las sospechas paranoicas de la criada al mínimo. Esto era un asunto resuelto. Era el segundo que resolvía, aunque la conversación con Pac fue más acalorada, su padre tenía más secretos de lo podía imaginar y la mayoría de ellos, según él, estaban sellados en su memoria. No quiso indagar más, le bastaba con que ahora no se guardara nada o ya no siga sobreprotegiéndola, le molestaba que su padre la tratara como una niña ingenua y frágil, de antes no se había percatado, eso había cambiado pues era más sensible a esos comportamientos. Aunque a veces Subaru actuaba como su padre sobreprotector, esa actitud no le molestaba tanto, pues era su amigo y eso la hacía sentir feliz. Sus mejillas se sonrojaron en pensar los días que el chico pasara con ella, faltaba poco para que las clases de Beatriz terminaran, así que sin más que hacer fue buscarlo. Emilia estaba feliz, demasiado feliz de haber resuelto el asunto de Rem. Toda su energía de estos últimos días la había gastado en vigilar a la Oni Azul, las sesiones de estudio en compañía de Rem y Subaru, todo era parte de su plan para que la chica Oni entendiera que Subaru no era una amenaza, mantenerla ocupada para que no actúe impulsivamente. El agotamiento cayó sobre ella. Todo esto realmente la había cansado, pero ahora todo estaba mejor, Subaru no moriría a manos de Rem. Salió de la habitación con una sonrisa, sin darse cuenta. Había olvidado el segundo problema que surgía el cuarto día, el ataque de la Mabestias. Este es mi destino al parecer, pensó el chico mientras miraba al cachorro de Mabestia cargado por una niña con coleta azul. Este ya era su tercer bucle y este era el cuarto día, el día en que posiblemente moría si no actuaba, pero no solo estaba en riesgo él, también lo estaba la aldea Arlam, un asentamiento a unos minutos de la mansión Roswaal, no podía abandonarla. En los bucles pasados ya se había encariñado con los niños de este lugar y su gente. Además, la reputación de su querida Emilia Tan estaba en juego. No podía esperar más, no a que las cosas se resuelvan solas, ese Subaru había quedado en el pasado. Esta vez actuaría. Pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. Sabía que si advertía sin pruebas, la situación del segundo bucle podría repetirse, no importa cuán calmada está Rem. Saber que podía sentir ese maldito aroma, ya era una sentencia de muerte gratuita. Convencer a esa chica parecía ser imposible a sus ojos. Al parecer su aroma en el primer bucle no era tan incriminatorio como en el segundo, y si esto estaba relacionado con su maldito don. Era un hecho que ese aroma estaba a niveles insoportables para Rem. Lo malo de todo esto, sabía muy bien lo idiota que podía ser para no ser sospechoso, de alguna manera resultaría más sospechoso, si no fuera por su Emilia Tan,
cuántas veces hubiera muerto intentando ganarse la confianza de Rem. Pues en este cuarto día la mirada juzgadora de sus ojos azul cielo habían desaparecido. Algo le decía que la linda Emilia era responsable de ese cambio. Tendría que agradecerlo después, pues esa cita todavía estaba pendiente. Actualmente, siendo un mayordomo y no cualquiera, el consejero y mayordomo personal de una candidata real, hacer cosas comunes como hacer las compras al pueblo estaban dentro de sus obligaciones o eso es lo que había declarado sin sorna la sirvienta Rosa. El chico quiso reclamar, pero mejor lo dejó pasar, pues esto estaba dentro de su conveniente plan, como así lo quería llamar. Lo bueno es que no estaba solo. Eso era algo que agradecer, las dos criadas Sony lo acompañaban, o mejor dicho, él las acompañaba. Pues su tiempo en la aldea solo fue usado para atraer a las masas a hacer ejercicios de calistenia por radio, lo cual logró con éxito, mientras vigilaba de reojo a la pequeña asesina. Hasta ahora no había lastimado a nadie. Se va tan inocente, pensó el pelinegro sin dejar de lado su amada calistenia. La peli azul actuaba como una verdadera niña, muy alejada del comportamiento que le mostró esa noche, antes de terminar como la distinguida obra de arte de una asustada Rem. Pero no podía dejarse engañar, su tiempo de ser un estúpido despistado había terminado. Esta vez Subaru Natsuki alcanzaría grandes niveles de genialidad e ingenio. Tenía que capturarla y luego enseñarle el camino del bien. Eso se había prometido a sí mismo antes que esa Rem lo matara, y esta vez lo cumpliría. No dejaría que la vida de una niña inocente se corrompa más de lo que ya estaba. Y Emilia, pues no podía contar con ella esta vez, lo sabía. Ella tenía sus propios problemas, sus recuerdos restaurados le estaban pasando factura, era fácil notar su estrés. Había olvidado el problema de Meili y las Mabestias, el plan que elaboraron en el bucle anterior fue perfecto, pero todo dependía del actuar de la adorable chica, pero ella lo había olvidado. Podía notar su cansancio a leguas, ella en serio necesitaba tiempo para relajarse. Eso le llevó a la conclusión de hacerse cargo de esto. Emilia tenía que descansar, la hostilidad de Rem había disminuido como por arte magia, para este día. Una preocupación menos, aunque temporal. Además, la futura reina tenía que estudiar para ser un buen gobernante, a veces eran necesarios los autoestudios, para reflexionar lo aprendido. Esa fue la excusa que dio el día anterior, era demasiado bueno o tonto en esto, pero ella cayó en tan mala excusa de su parte. Al final no lo sabía. Espero que no se enoje por esto, pensó con un poco de miedo, era tierno verla enojada, pero aún recordaba al abatido Pac por aquella importantísima conversación familiar, bueno, él mismo se lo buscó. Incluso así, no quería ser la próxima víctima. Los ejercicios de calistenia terminaron y de repente las criadas se acercaron, las compras ya estaban hechas. Subaru mantuvo su característica sonrisa, mientras no perdía de vista a la niña de cabello azul que aún cargaba con ese abominable cachorro de Mabestia. Subaru comenzó a alejar a la gente reunida con sus payasadas, dejando a los niños cerca y alejando cualquier sospecha de la pequeña asesina. Las criadas miraron con un poco de asombro la cualidad de atraer gente del nuevo sirviente, además del tonto juego que obligaba a realizar los aldeanos. ¿Qué clase de juego es este?, preguntó Ram. Radio calistenia. Creo que el hecho de que todos, jóvenes y viejos, puedan disfrutarla es el secreto de sus muchos años de éxito, sonrió Subaru mientras levantaba un dedo. ¿A quién le importa?, preguntó Ram, aburrida. Ramchi, eso fue frío. Ramchi, das miedo. Ramchi, eso fue malo. Ram miró a los tres niños que le sonreían inocentemente. ¿Le enseñaste a estos niños a llamarme así? Ram miró lentamente al pelinegro que tenía frente a ella. Bueno, era más como una sonrisa divertida le acompañaba. ¿Quería difundir un poco de amabilidad? Subaru presumió con descaro. No me importa, Ram solo suspiró. ¿Pero qué pasa con Rem?, preguntó sabiendo que este idiota tenía algo preparado para todo. ¿Remrin? ¿Remrin? ¿Remrinrin? Rem miró a los tres niños con una mirada horrorizada, su honor degradado. Por un momento la idea de golpear al responsable pasó por la cabeza, pero luego las palabras de la señorita Emilia resonaron en su cabeza, desapareciendo todo deseo violento de retribución. ¿Y? Ram se encogió de hombros. ¿Disfrutaste del viaje al pueblo que tanto deseabas? Sí. Respondió Subaru con fingida alegría. Un juego más con estos chicos y nos iremos. Por favor, Ramchi, Remrin. Por favor, Ramch, Remrin. Gritaron al unísono los niños. Los niños miraron a las criadas con la mirada más suplicante que un niño podía mostrar, que solo les quedó asentir en aprobación. Poco después inició un nuevo juego con los niños, con la excusa de separarlos de Meili. El comportamiento de Subaru se sentía más extraño de lo normal. Rem se sentía desconcertada por el actuar del chico,
Apenas había hablado con la señorita sobre lo sospechoso de este chico, y aquí el idiota, haciendo gala de ser más sospechoso de lo que podía ser, no sabía qué pensar sobre esto. Hasta que el pelinegro le habló a la niña. «Deberías dejar esa mabestia, Meili», dijo Subaru con una mirada de un padre regañando a su hija. «Es muy peligrosa, puede hacerle daño a la aldea, puede lastimarte, Meili». «¿Usted qué sabe, señor?», respondió desafiante la niña. «No sé mucho, pero pienso». Solo había certeza en la voz de Subaru. Una linda niña no debería estar jugando a la asesina fría y malvada, Meili. «¿Acaso es adivino, señor? Me está asustando». La niña comenzó a retroceder, los ojos maliciosos del chico empezaban a preocuparla. «No lo soy, pero sé que tú no quieres esto. Elsa, aunque sea una hermana muy genial, no es un buen ejemplo a seguir». «¿Mi hermana?». De repente la niña entendió, había sido descubierta, dio una media vuelta y corrió hacia el bosque, con todo lo que sus pequeñas piernas pudieron. «¡Mierda!», maldijo golpeando sus muslos. «Metí la pata, maldito idiota, yo y mi bocaza». Las criadas miraron con desconcierto. El tipo solía ser un extrovertido y un poco teatral en sus acciones, pero esto se sentía un poco extraño, había asustado a una pequeña niña. Además de la advertencia, una mabestia no podía cruzar la barrera, pero el rostro del chico era más serio de lo previsto. «Barusu, tus rarezas a veces me preocupan». Subaru, Rem lo sintió, algo malo estaba sucediendo. No quería culpar al chico. «Explica la situación». «Ram, ayúdenme con esto», dijo el pelinegro. Su voz era seria mientras dirigía la mirada a la niña que se alejaba y empezaba a correr, no le costaría alcanzarla. «Prepárense para un ataque de mabestias, esa niña puede controlarlas». Ram y Rem por un momento quedaron perplejas. Era muy tonto creer que las mabestias podrían ser controladas por una niñita, pero toda incertidumbre se esfumó cuando lo vieron con sus propios ojos. 6 Volgarm cubrieron a la niña que entraba al bosque por una valla. Subaru se preparó para luchar. Aún era un novato en el uso de la magia, su puerta era débil, aún la estaba fortaleciendo. Pero era hora de poner a prueba su duro entrenamiento. «¡Ninja!», gritó. 6 cristales violetas condensados de magia flotaron a su alrededor y en un instante se dirigieron a las mabestias, dando en el blanco a 3 y fallando 3. «Maldita sea, aún falta mejorar mi puntería». 3 mabestias restantes corrieron a atacarlo, pero 2 fueron detenidas por unas cuchillas de viento venidas de la sirvienta rosa, y la otra fue aplastada con el arma contundente de Rem. Una bola con púa sostenida con una cadena en manos de la sirvienta azul. Su arma era un lucero del alba manchada con la sangre del monstruo perruno. Un sudor frío recorrió la espalda de Subaru, recordando que con esa cosa su brazo fue separado y su cara destrozada. «Vaya trauma el que tengo», susurró el muchacho con una sonrisa vacía. Las sirvientas se acercaron al chico. Las 2 estaban sorprendidas por la rápida reacción del pelinegro ante esta desconocida amenaza, como también se filtraba la sospecha, más en Rem que Ram. «¿Qué significa esto, Barusu?». «Esa niña tiene la capacidad de ordenar a las mabestias», dijo Subaru mirando con intensidad el bosque. «Además está siendo manipulada por Elsa, la misma loca que trató de matar a mi linda Emilia Tan». «Subaru, si eso es cierto». Rem no quería sospechar más de lo que sospechaba. «¿Cómo lo sabes?». «No es mi primer encuentro, solo que ella no me recuerda». El tiempo avanzaba, Meili ya no era visible, no debemos perderla. «Barusu, alertaré a la aldea. Iré a la mansión a proteger a la señorita Emilia. Si lo que dices es cierto, esa asesina puede estar cerca». «Rem, ven conmigo», dijo el chico empezando a correr de nuevo. «No hay tiempo». «Ram, si encuentras con esa tipa, solo huye con Emilia». El chico era consciente. La sádica de negro no estuvo presente en el bucle anterior, pero no estaba mal ser precavido, sabía de primera mano que estas criadas eran buenas en el combate. Las mejores sirvientas de combate capaces de deshacerse de cualquier potencial peligro, por ejemplo un apestoso Subaru. Pero esa belleza sexy de Elsa estaba en otro nivel, una sádica amante de los intestinos, era un nivel jefe extremadamente difícil, y la carta Reynard estaba fuera de la baraja. Rematando el hecho, el señor de la mansión no se encontraba. El tipo partió unos minutos antes de ir al pueblo, por asuntos nobles, algo que no había ocurrido en los bucles anteriores. Claro, era sospechoso, pero también afirmaba que la suerte del chico no era la mejor de todas. «Estoy demoníacamente inspirado como un demonio, que le den al destino y a mi maldita suerte», dijo el pelinegro con una sonrisa mientras corría. «¿Qué?», cuestionó con sorpresa Rem, al mirar al idiota del cual sospechaba. «Luego te lo explico». Subaru y Rem entraron al bosque. Corrían por el sendero.
En caso de Rem, sus características Sony le daban más resistencia y velocidad, dejando atrás al chico. En cambio, el chico, sin ganas de convertirse en un estorbo, usó Murak en su cuerpo para aligerar su peso. Cada salto que hacía era más amplio. Aunque la criada azul llevaba la ventaja, solo unos centímetros lo separaban. La magia sí que es conveniente, pensó el chico, mientras lanzaba un cristal violeta a la mabestia que saltó de un arbusto. Pero esto sí que estaba siendo molesto. La niña no se veía por ningún lado. Llevaban varios minutos corriendo. Las mabestias aparecían de en 6 en 2, o a veces 7 interponiéndose en el camino. Rem lideraba el camino, pues era más rápida. Y para sorpresa de nadie, la niña peli azul también emanaba miasma, y la Oni azul era un buen sabueso en esto. Pero el camino cada vez se volvía más escarpado, desapareciendo el sendero cuando subieron una elevación de tierra. Al final del aroma, ahí estaba ella. Meili se encontraba al final de un precipicio abrazando al cachorro maldito. No había donde más huir. Se encontraba rodeada de un ejército de Volgarm. Más de 50 de esas mabestias la protegían como si fuera el rey de un tablero de ajedrez. Una nueva dificultad se presentaba. Pero la mente del chico había sido asaltada por la naturaleza fantasiosa de este mundo. «Eres impresionante, niña», dijo el chico al ver tal espectáculo. «¿Cómo lo haces?» «Señor, usted es quien me impresiona». Mi hermana tenía razón. Tratando de imitar la voz sensual de su hermana mayor. ¿Acaso usted es un adivino o algo así? No, no lo creo. El pelinegro empezó a rascarse la cabeza. Podría decirse que soy un tipo con muy mala suerte. Encontrarme contigo es la prueba. Estaría muerto si tus lindas mascotas me muerden. Mi hermana está muy molesta porque arruinaste su plan. Lo siento, solo era un tipo extraño que pasaba por ahí y conoció una linda chica. Dile que no se lo tome a pecho. Será difícil, señor. Continuó la niña mostrando pena por el chico. Mi hermana mayor es muy rencorosa. Si sobrevive a esto, la próxima no la cuenta. Grandes noticias, Rem. Me gana el resentimiento de un monstruo sexy. La Oni azul lo ignoró. Mientras el chico y la niña continuaban con su inútil diatriba, Rem buscaba una forma de capturar a la niña, pero las mabestias perrunas no le habían perdido el rastro. La miraban listas para destrozarla. Sin pensarlo más, saltó, lista para arremeter contra cualquier Volgarm. La masa con púas destrozó a los monstruos, mandándolos a volar muy lejos. Algunos murieron y otros le era imposible reponerse del tremendo impacto. Las vísceras salían volando mientras la criada saltaba. Subaru al principio quedó sorprendido por la fuerza de la chica. Este mundo sí que era otra cosa. Pero de inmediato puso las manos a la obra. Cristales púrpuras flotaban y empalaban a las mabestias, convirtiéndolas en estatuas de cristal rosa que luego se desvanecían en polvo brilloso. El Murak activado le permitía ser más ágil, esquivando los ataques y avanzando, con la determinación de capturar a la niña. Un descuido fue tomado por una mabestia, dirigiendo su ataque al brazo derecho, pero el lucero del alba de la Oni lo frenó partiéndole la cabeza. Segundos avanzaban y el dúo de mayordomo y criada de alguna manera podían coordinarse para cerrar la brecha entre la niña y las mabestias. Solo lo separaba 1 metro. Y Subaru decidió usar su hechizo personalizado antes que las cosas empeoraran. Le costó 4 días contando el segundo bucle más o menos dominarlo. Aún no estaba del todo terminado. Apuntó con su mano derecha imitando la forma de una pistola, mientras esquivaba. El chamac. Una flecha negra con borde morados y muy fina brotó de su dedo y salió a la velocidad de una bala. Sintió el drenaje de su mana. Pero al final impactó en su objetivo. En solo un instante, la niña perdió sus fuerzas. Sus manos soltaron al cachorro y este cayó por el precipicio. Subaru volvió a saltar atrapando a la niña inconsciente antes que tenga el mismo final. Su nuevo hechizo era una versión diminuta del chamac. Consumía más mana del que parecía, pero era bueno para incapacitar enemigos a distancias cortas. Todavía estaba trabajando en las mejoras, pero este hechizo era perfecto, para alguien que se abstenía de matar. Las mabestias se habían reducido, la criada de combate era muy eficaz en su trabajo, el espectáculo de perros monstruosos adornando el pasto con sus cuerpos machacados y su sangre escurriendo, no era el tipo de entretenimiento que disfrutaba. Subaru dirigió su mirada a Rem, mientras ella limpiaba su arma. «Regresemos, Rem», dijo el chico mientras cargaba a Meili como una princesa. «Misión cumplida, creo». La puerta del pelinegro era débil, y esta confrontación había desgastado cada onza de su propia magia, así que solo le quedaba lo necesario para usar Murak y salir de aquí. Después de esos pequeños enfrentamientos contra las mabestias y jugarse la vida, su deseo de descansar se filtraba en su cansancio. Lo molesto de todo esto es que se encontraban muy lejos de la aldea, y él no conocía el camino de regreso. Solo quedaba confiar en Rem para el regreso. «¿Sabes cómo volver?»,
Preguntó el chico listo para retomar el camino de regreso. ¿Qué sucede, Rem? Te pido disculpas, Subaru, dijo la criada bajando la cabeza. Perdón por desconfiar de ti, solo por tener ese desagradable aroma, siento mi mal comportamiento. Espera, Rem. Desconcertado el chico por aquello, hablo si pensar más no estabas equivocada, que un extraño con el olor que representa a esos enfermos llegara así sin más, era claro que sospecharas de mí, así que no siento que necesite una disculpa, quiero decir, lo siento Rem por causarte problemas. La chica de cabello azul miró al chico con una extraña curiosidad, para luego girar su cuerpo hacia el camino de vuelta. Este chico era muy extraño hasta la médula, tenía ojos maliciosos, pero ni una pizca de maldad, era una tonta para no haberlo notado antes. Además pudo notar esa amabilidad, ahora entendía por qué la señorita Emilia lo tenía en alta estima. La señorita Emilia tenía razón. Susurró la chica mientras una suave carcajada escapaba. Aquí es peligroso, vámonos. Subaru quiso decir algo. Al final decidió callarse y siguió a la criada, por fin el chico soltó un aliviado suspiro, sintió que las cosas ahora estarían bien. Ese pensamiento se esfumó unos minutos después, mientras corrían por el bosque, una cantidad insana de Volgarm lo seguían, no sabía el porqué de esta situación, la domadora ahora estaba inconsciente, así que ahora sin quien les dé órdenes volvieron a su naturaleza salvaje, o esa era la teoría que se le ocurría, sea o no verdad. La realidad es que estaban bien jodidos, las mabestias no dejaban de atacar, y la cantidad de mana que podía usar era casi cero, pero eso no era todo. Rem también estaba presentando signos de cansancio. Cada arremetida contra esas bestias dejaba salir jadeos de cansancio. Las cosas se ponían cada vez más difíciles. De repente lo vio. Un pequeño cachorro estaba mirándolo desde lo alto de un cerro, como si comandara la infinita jauría de bestias perrunas. Esa cosa, sigue viva, maldita sea. Subaru sigue corriendo, ya falta poco. Es lo que estoy intentando. El cielo naranja casi rojo le daba a la pequeña bestia una presencia casi siniestra. El cachorro empezó a brillar y luego soltó un agudo ladrido. La tierra sobre ellos empezó a remecerse, desequilibrando sus pasos. Pero no fue suficiente para tumbarlos. La Oni saltaba de un lado a otro derribando a cada Volgarm que intentaba atacar. El estrés de la lucha incesante era más notable en la criada. La huida continuaba sin tiempo para pensar, de repente las piernas del chico flaquearon, la niña en sus brazos se sentía más pesada, al final tropezó después de un mal paso. Varias mabestias perrunas saltaron al encontrar a su presa vulnerable, listas para disfrutar de su festín de miasma, pero todas ellas fueran barridas por el giro de la masa de la Oni. Rem, fue lo único que pudo decir el chico cuando miró a la criada azul. Un brillo rojo cubría su cuerpo. Una mirada demoníaca se incrustaba en su cara llena de ira, pero lo más llamativo era el cuerno que brotaba de su frente. Esa ya no era la chica trabajadora de la mansión Roswell, esa era un animal salvaje con demasiada sed de sangre. Arremetía con ira, crueldad y solo instinto a las mabestias que se lanzaban a destrozarla sin importar sus instintos de supervivencia. Una sonrisa maníaca adornó su rostro. Una risa estridente resonó mientras los cuerpos de los Volgarm eran destrozados, sus viseras se esparcían por la tierra removida. Subaru solo observó cómo todo sucedía, su cuerpo apenas respondía por el cansancio, su capacidad de raciocinio también disminuyó, pero no todo estaba perdido o eso quería creer, pues recordó que también podía usar las artes espirituales. Se concentró solo un poco tratando de llamar a los espíritus más cercanos, algunos espíritus le respondieron, pero con eso le bastaba, hasta ahora no había logrado un contrato espiritual, pues al parecer los chicos siempre le rechazaban invadiendo su mente con respuestas intrínsecas de miedo, decepción y un desganado rechazo, eso le quitaba un poco la confianza. Supuestamente su afinidad espiritual era muy alta, no entendía cuál era la razón que la mayoría de los espíritus rechazaran sus avances de realizar un contrato, lo extraño, según su Emilia Tan, era como los espíritus cedían a ser ordenados por el chico sin necesidad de un contrato, como si disfrutaran estar al mando del pelinegro. En este caso era algo bueno, pues su vida dependía de ello. Por favor ayúdanos, solo bastó esas palabras para que los 5 espíritus que contestaron su llamado se pongan en acción. Carámbanos afilados apuñalaron, pequeñas bolas de fuego concentrado impactaron en las mabestias y explotaron internamente, filosas ráfagas de viento cortaron miembros y cabezas de las bestias de la bruja. Subaru reunió las pocas fuerzas que podía para continuar, para lugar mirar a la desatada Oni. «Vámonos, Rem», gritó, pero la chica no respondía. Seguía en su baile de sangre y risas interminables, el ataque de las mabestias no tenían fin. Muere, 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 muere. Maldita sea, maldita suerte.
El chico sintió miedo. Por un momento recordó la fría mirada de la chica mientras lo acusaba de ser un monstruo. Su cuerpo tembló, pero no fue suficiente para que el deseo de abandonarla se marcara en él. En cambio, su deseo de ayudarla a salir de ese frenético estado se superponía a su propio deseo de supervivencia. Era un idiota, pero eso solo era conocimiento común, así que volvió a gritar con más fuerzas, esperando que la chica reaccione, pero no sucedió. De repente un gran cúmulo de tierra se levantó formando una ola marrón de suciedad, dirigida a la descontrolada Rem. La chica en su frenesí no lo notó, pero para el chico fue diferente. Dejó a Meili lo más lejos que pudo del peligro y corrió hacia Rem en el poco tiempo que le quedaba. Sin importar su seguridad saltó, empujando a la desenfrenada Oni. La agitación hizo volver en sí a la criada, pero fue demasiado tarde. Mientras la masa de tierra caía sobre Subaru, una mabestia se lanzó hacia él. Chico empujándolo hacia un lado, Rem quiso detenerlo, pero el aroma que se filtró nuevamente en sus narices la hicieron dudar, aflojando la cadena de su arma. En solo un instante de duda, varios Volgarm hicieron del muchacho su festín, apretando sus duros caninos en la piel del chico. El grito de dolor del pelinegro fue suficiente para sacarla de su duda y arremeter contra las bestias, dejando a un Subaru inconsciente y lleno de profundas mordeduras por todo su cuerpo. Los espíritus siguieron atacando, reteniendo lo más posible la interminable manada de mabestias, y Rem tomó al chico en su brazo, mientras acomodaba a la ligera y pequeña asesina en su hombro derecho, y corrió, esquivando todo obstáculo y monstruos. Sus ropas fueron rasgadas pero no le importó y siguió. No importaba cuánto se lastimara esquivando o que las ramas rasguen su piel blanca, siguió hasta que pudo ver el pueblo. Solo unos metros le faltaban, su mente se perdía tratando de controlar su propia naturaleza, hasta que al fin pudo salir. Saltó la valla, con el cansancio apoderándose de su cuerpo. Sus ojos se cruzaron con una enojada e intensa mirada amatista, perteneciente a una semielfo de cabello plateado, y la mirada angustiada de unas pupilas en forma de mariposa, provenientes del espíritu del yin. ¿Rem? Dijo Emilia tratando de no ser tragada por sus negativas emociones y cometer un error, manteniendo su racionalidad con todas sus fuerzas. ¿Qué significa esto? ¿Qué sucedió, supongo? Las dos chicas miraron con desdén a la criada Oni. Un aire frío empezó a mezclarse en el ambiente, mientras el suelo alrededor de la semielfo se cubría con escarcha. Hasta que la presa de esos ojos azules se rompió, sus ojos se llenaban de lágrimas mientras caminaba lentamente. Lo siento, fue mi culpa, me salvo y yo no. Su voz se quebró con el arrepentimiento. No pude salvarlo. Ayúdenlo por favor. Se encontraba acostada sobre el libro que estaba repasando. Su cansancio la había vencido. Sus ojos amatistas se abrieron llenos de somnolencia. Su mente se encontraba confusa, mientras retiraba su cabeza del libro abierto. Cuando su mente se aclaró, revisó el libro en su escritorio, soltó un suspiro de alivio al comprobar que no era ese mismo libro. Se levantó de la silla, miró por la ventana, el cielo ya estaba rojo y la noche ya daba sus primeros indicios por iniciar. No sabía en qué momento se había dormido. Nadie la había despertado. Eso era extraño. Dio una mirada exhaustiva a su habitación. Se encontraba sola. No había rastros de Rem. Subaru hoy día se encontraba ocupado. Es lo que le dijo en la mañana. Su amigo solía ser muy trabajador, solía esforzarse demasiado, aunque él siempre desvaloraba su propio esfuerzo. Como siempre un chico tonto. Por un momento su mente se detuvo. Rem no estaba. La misma Rem que odiaba sin razón a Subaru. Por su mente los peores escenarios fueron creados, pero recordó hoy estaría ocupada con las compras. Ahora Rem compartía su horario con ella, dando a conocer los horarios en que podía trabajar como su sirvienta personal. Incluso sabiendo eso, un mal presentimiento hincó su corazón, salió de su habitación. Caminó hacia la cocina. Cuando llegó no encontró a nadie. Volvió a buscar en otros lugares de la mansión donde podría encontrarlos, teniendo el mismo resultado. El mal presentimiento comenzaba a crecer, convirtiéndose en un espantoso miedo. Su ansiedad la hizo actuar y empezó a correr a la puerta principal. Mientras corría por los extensos pasillos de la mansión, una pequeña figura la detuvo. Una niña de rubia con coletas, vestía un vestido rojo con volantes. Su infantil apariencia ocultaba sus 400 años de existencia, y bajo sus brazos, siendo cargado como un bebé estaba Pac, su padre adoptivo. La niña miraba con un poco de preocupación a la semielfo, como si quisiera preguntar, pero su propio orgullo no le permitía. «Lia, ¿has visto a Subaru?», intercedió Pac con un poco de molestia en su voz. «No», con la angustia apoderándose de ella. «¡Qué discípulo tan irritante!», se quejó la espíritu rubia. «Hoy día teníamos programado»,
revisar los avances tecnológicos de su mundo, estaba tan analizar sobre el funcionamiento de ondas de radio, era muy importante para Betty, supongo. Son buenos amigos. Betty no es ni una amiga, solo le interesa el conocimiento nuevo de ese mundo, supongo. Una sonrisa floreció en el rostro de Emilia. La amistad del espíritu y su persona favorita le parecía tierna. Aunque la niña espíritu no lo admitía, Emilia podía notar que disfrutaba el tiempo que pasaba con Subaru. Eso le hacía feliz, saber que alguien más notaba lo grandioso que era su amigo, la alegraba, pero al mismo tiempo le molestaba un poco. No es que ella deseara todo el tiempo de Subaru para ella. No tenía que ser tan egoísta, él era un chico amable, demasiado amable que no podía evitar de querer ser el centro de su amabilidad, pero eso la convertía en una niña mala, y ella no quería hacer eso. Señorita Emilia. Problemas, la voz de Ram la sacó de sus pensamientos. Gracias a la estupidez de Barusu, se detuvo el ataque coordinado de Mabestias por una domadora de Stas. Además es posible que no esté trabajando sola, según lo que dio a entender Barusu, la asesina implicada en el ataque de la capital esté involucrada. ¿Mabestias? Emilia repitió como si esta situación se sintiera familiar. Sí, señorita, Barusu y mi hermana se están encargando. Dijo Ram con orgullo y confianza. Con mi hermanita será fácil capturar a la domadora, puedo apostar que la situación ya está controlada. Rem y Subaru juntos, Mabestias. Sí, señorita. Mi hermana se encargará del todo el problema, aunque lo más seguro que Barusu sea un estorbo, pero esta vez se lo perdonaré. Pero la semielfo no sintió nada de seguridad, fue todo lo contrario. La angustia y el miedo que tenía se multiplicó por 100. En ese momento recordó lo del primer bucle y luego el fantasma de sus pesadillas golpeó, su cabeza se llenó de su amigo siendo lastimado hasta la muerte, sus manos se apretaron en un puño, lastimando la piel de su palma, dejó de escuchar la voz de la criada Rosa, sus ojos amatistas se fijaron en la niña espíritu. Sin preguntar la tomó en sus brazos y empezó a correr hacia la aldea Arlam. Tenía que salvarlo de las Mabestias, de Rem. No entendía el motivo, la razón y la lógica de que su amigo se encuentre en ese tipo de situaciones, con la muerte queriendo alejarlo de ella. Pero no la dejaría, esta vez no. Su determinación estaba puesta en salvar al chico que tanto apreciaba. Suéltame, mocosa de Bubi, supongo. Dijo una irritada Beatrice. Lía, ¿qué estás haciendo? Preguntó un sorprendido Pac por la inestable comportamiento de su hija. Señorita Emilia, vuelva, usted está en peligro. Gritó una preocupada Ram por la extraña actitud de su ama. Tengo que salvarlo, Pac. Beako, ayúdame a salvar a Subaru. Luego miró a la criada Oni, sintiendo culpa por lo que podría pasar, gritó con pesadez. Lo siento por todo, Ram. Mocosa de Bubi, solo mi discípulo tiene derecho a llamarme así, no seas irrespetuosa, supongo. Pero llegando a la aldea, ni Subaru ni Rem estaban, solo se encontró con los aldeanos que la miraban con un dejo de desprecio, lo común para ella. Todos los aldeanos estaban preparados para lo peor, con el miedo en el corazón preguntó. ¿Dónde está Subaru? Las expresiones disgustadas de los aldeanos cambió a una mirada amable, el nombre del chico les había traído un poco de alegría, pero también preocupación, la mayoría de los presentes dirigió su mirada al bosque esperando lo peor para el chico. Emilia pudo comprenderlo, el sentimiento que Subaru despertaba en las personas, pero también entendió la preocupación en sus miradas. Señorita, Subaru y Rembrin fueron a salvar a Meili, aún no vuelven, dijo una niña de cabello naranja. Sálvelos, por favor. Emilia sabía que la causante de todo esto era Meili, pero los niños no lo sabían. Tampoco sabían que Rem podía convertirse en la asesina de su amigo. Solo le quedó sentir a la niña con la determinación en sus ojos amatistas, mientras bajaba al espíritu al suelo. Prometo que lo salvaré. Mi discípulo sí que es problemático, supongo. Se dirigió al bosque lista para enfrentar cualquier peligro y con ello salvar a su persona favorita, pero todo se derrumbó cuando vio a su mejor amigo sangrando en los brazos de la Oni azul, aún respiraba, todavía podía ser salvado, incluso con eso, su alma ardía de rabia. Por un momento la escena de aquel doloroso bucle se superpuso ante sus ojos, trató de contener sus más negativas y repulsivas emociones, sus deseos de empalar a la criada florecían para ser detenidas por el aprecio enorme que tenía por el chico que seguía en los brazos de Rem, aún vivo, la esperanza estaba ahí, todavía era posible salvarlo. ¿Rem? Cuestionó la semielfo con voz suave y fría, sin darse cuenta que su redescubierto poder se filtraba en el ambiente. ¿Qué significa esto? ¿Qué sucedió, supongo? La semielfo mantuvo la cordura mirando con desdén a la Oni azul.
pero también quería actuar lo más rápido posible. Justo cuando se decidió a tomar a Subaru, los ojos de la criada azul se llenaron de lágrimas, la culpa y el arrepentimiento entonaban su quebrada voz. Lo siento, fue mi culpa, me salvo y yo no. Emilia quedó conmocionada por las palabras de perdón de Rem, el frío desapareció. No pude salvarlo. Ayúdenlo por favor. Beatrice miró con molestia las lágrimas de la criada. Por su mente la necesidad de salvar al chico del otro mundo se expandía y ganaba fuerza. Quiso actuar, pero la idea de que el pelinegro no fuera esa persona la mortificó, manteniéndose en su lugar, hasta que la semielfo recibió al chico de las manos de Rem, mientras las lágrimas de la Oni seguían fluyendo. Beatrice, ayúdame a salvarlo, por favor. Dijo Emilia con el corazón en la boca. Sí, supongo. Contestó el espíritu por inercia. Las dos caminaron, no tenían mucho tiempo. Rem la seguía por detrás, mientras sus lágrimas cubrían su rostro. Emilia no tenía palabras para la Oni, solo quería salvar a su amigo. Quería llorar, pero esta vez no lo haría. Primero era asegurar que su amigo estuviera bien. Sin esperar más, un aldeano ofreció una habitación para tratar al chico. Entraron lo más rápido que podían. Llegando a la habitación disponible, ella lo acostó en la cama desocupada, empezando el tratamiento de curación, siguiendo las órdenes de la sabia guardiana de la biblioteca prohibida. No importaba si quedaba inconsciente por gastar su magia, salvar a Subaru era su prioridad. Tenía razón, señorita Emilia. El lamento de Rem redujo su concentración. Subaru, no es un monstruo, es el chico más amable que he conocido. Lo siento por todo. Emilia solo asintió, mientras seguía con el trabajo de sanarlo. Era cierto, Subaru, su persona favorita era muy amable. Rem no lo sabía. Ese mismo chico que juzgaba como un monstruo, ese mismo, le había dado una segunda oportunidad, y ahora, justo ahora en que su vida corría peligro, lo entendía. Vaya ironía. Emilia solo quería llorar por la estúpida ironía. No sabía qué había sucedido en ese bosque. La niña domadora seguía en el hombro de la criada, como si la misma Rem se hubiera olvidado del peso extra en su hombro, mientras miraba al malherido de su amigo. ¿Qué acciones había tomado su amigo para obtener estos resultados? No lo sabía. Estaba enojada no solo con ella por olvidar, también con Subaru por actuar por su cuenta, siendo el mismo imprudente de siempre, el mismo que la salvó. Subaru era un idiota irremediable. Esto de alguna manera era agotador, aún así le agradaba su forma de ser. No sabía en qué momento otro problema aparecería. Pero esto era seguro. Rem en realidad estaba preocupada por su amigo, disipando todas las dudas estremecedoras sobre la criada, como también las sospechas injustificadas de Rem se habían desvanecido por completo. «Lo lograste, Subaru», pensó con molestia, pues el costo de aquello era las graves heridas que continuaba sanando junto con Beatrice. Al final no pudo sonreír por ese logro, pues no había una verdadera recompensa, solo dolor para ella, y mucho más dolor para su querido amigo. Se encontraba sentada en la silla junto a la cama donde dormía su cansado amigo, abrió los ojos esperando encontrar a Subaru. Había esperado tanto el despertar de su amigo, pero al final terminó agotada por el uso de su magia. El sueño la venció. Ahora su mirada se concentró en la cama que ocupaba su amigo, pero el chico no estaba por ningún lado. Su cuerpo se estremeció por la preocupación, trató de levantarse, pero no pudo. No sabía qué hora era, cuánto había dormido. Eso no era todo en su mente. Las ataduras no era una simple soga, eran sogas negras hechas con magia yin. Desconocía este hechizo, sentía que su fuerza se había reducido. Era imposible arrancarlas con su fuerza élfica, la desesperación carcomía su angustiado corazón. «Lo siento, Lia», dijo su padre adoptivo apareciendo frente a ella. «¿Dónde está Subaru, Pac? No vale la pena arriesgarte por ese muchacho, apenas lo conoces, Lia». «Papá». Las lágrimas y el enojo se entremezclaron en confusión. «¿Qué sucede con Subaru? Probablemente muera hoy».